Hola, hola, vamos a ver en este vídeo un problemita de gases del tipo mezcla de gases. Como siempre empezamos escribiendo los datos, tenemos de cloro, no olvidemos que es diatómico, nos dicen que su volumen es el 60% del volumen total. Neón, que es un gas noble, los gases nobles son monoatómicos, es decir, no se pone ningún 2, es 10% en volumen. Y el argón, otro gas noble, 30% del volumen total. Me dicen también que la presión total de la mezcla de los tres gases es 1200 milímetros de mercurio. Y me preguntan las presiones parciales de cada gas. Presión parcial del cloro, presión parcial del neón y presión parcial del argón. Pues primero cambiamos de unidades, puesto que es más conveniente trabajar en atmósferas, tendríamos que utilizar factores de conversión. Ya sé que a algunos no os hace mucha gracia, pero las reglas de 3 pues no son para esto. Es simplemente multiplicar por una fracción que vale 1 porque el numerador y el denominador valen lo mismo. Orden en el que hay que ir rellenando numerador y denominador. Primero escribimos las unidades, una arriba y otra abajo. Si yo tengo milímetros de mercurio y quiero que desaparezca, pues en el lado contrario, es decir, abajo, en el denominador, escribo milímetro de mercurio. En el numerador escribo atmósfera. Una vez que he escrito las unidades, cada una donde le corresponde, escribo los números. A la mayor de las dos le pongo delante un 1. La atmósfera es mayor. Y ahora, ¿cuántos milímetros de mercurio son iguales a una atmósfera? 760. Ya tengo esa fracción que vale 1. Tacho, hago la operación. Bueno, puedo dividir también entre 2, pero bueno. 1,58 atmósferas. Vamos a despejar y ya podemos ponernos a hacer el problema. Bueno, aquí parece como que he puesto 3 rayitas y no, he puesto solamente una. Bien, me pregunta las presiones parciales. Pues utilizo la ley de Dalton de las presiones parciales. Esta ley dice que la presión parcial de un componente de una mezcla es igual a la presión total por su fracción molar. Esto aplicado a los tres gases quedaría así. Presión parcial del neón y presión parcial del argón. El problema es que no sé la fracción molar de ninguno de estos gases. No puedo utilizar la expresión, bueno, esto se desdobla aquí. La presión total sí la sé, pero la fracción molar de los tres gases no la sé. Puedo, en principio, intentar calcularla utilizando la definición de fracción molar de un componente de una mezcla, que sería la cantidad de sustancia de ese componente, que se mide en mol, entre la cantidad de sustancia en total, es decir, pues lo que hay de cloro, lo que hay de neón y lo que hay de argón. El problema es que la cantidad de sustancia de estos tres componentes de la mezcla, pues no la puedo calcular, porque el número de moles de cloro, por ejemplo, es masa de esa sustancia entre masa molar de esa sustancia. Esto sí, el denominador sí lo sé. La masa atómica que vemos en la tabla periódica del cloro, que es 35,5, multiplicado por 2, pues sería 71 gramos por mol. Pero el numerador, la masa de cloro, pues no la sé. Entonces me planteo calcular la fracción molar de otra manera, utilizando pues los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? La composición de la mezcla en forma de porcentaje en volumen. Si
me dan la composición con la composición, porcentaje en volumen de cada componente, pues yo sé, por ejemplo, que el volumen del cloro es el 60% del volumen total. Es decir, 60 por volumen total entre 100, o lo que es lo mismo, 0,6 el volumen total. Pero yo de aquí, si tengo que el volumen del cloro es 0,6 volumen total, entonces yo puedo decir que el volumen del cloro entre el volumen total es 0,6. ¿De qué me sirve saber que esa fracción vale 0,6? Pues ahora puedo utilizar la otra ley que se cumple en las mezclas de gases. Esta es una, la ley de Dalton de las presiones parciales, y ahora voy a utilizar la otra, que es la ley de Amagat de los volúmenes parciales, y esta dice que el volumen parcial de uno de los componentes es igual al volumen total por la fracción molar de ese componente. Y a partir de aquí, con esta ley, puedo deducir la fracción molar de cada componente a partir de esta expresión. Es decir, la fracción molar de un componente de una mezcla gaseosa se puede determinar o bien utilizando la expresión típica, la escribo por aquí, número de moles de ese componente entre el número de moles totales, o bien utilizando la ley de Amagat. ¿Cuándo utilizaremos esta y cuándo utilizaremos esta otra? Pues depende de los datos que me den. Si yo puedo calcular el número de moles de cada componente, porque sé la masa, pues utilizo esta. Pero si lo que yo sé es el volumen que ocupa cada componente de la mezcla dentro de la mezcla, es decir, el porcentaje en volumen, utilizo esta. Repito, que me dan masas de cada uno de los gases, utilizo esta fórmula para calcular la fracción molar de cada componente. Que me dan porcentaje en volumen de cada componente, utilizo esta otra versión, que es una cosa que se deduce, una expresión que se deduce de la ley de Amagat. He despejado un poquito la pizarra para que se vea mejor y ahora podemos ver la fracción molar del cloro, 0,6, la fracción molar del neón, haciendo el mismo razonamiento que hemos hecho para el cloro, con volumen del neón. Si me dicen que la composición del gas es 10% en volumen del neón, quiere decir que el volumen del neón es el 10% del volumen total. Divido esto multiplico volumen total por 10 y divido entre 100, y ahora entre esto, bueno, no sé si hacerlo más despacito. Tendría 10 por volumen total entre 100, eso es el numerador, partido por volumen total, esto es entre esto, volumen total entre 10, entre volumen total, es decir, 1 entre 10, que es 0,1. Ya sé entonces la fracción molar del cloro, la fracción molar del neón, y ahora la fracción molar del argón, repitiendo el mismo proceso, pues podemos deducir fácilmente que vale esto. Y ahora puedo continuar por donde me quedé haciendo el problema. Había empezado aplicando la ley de Dalton de las presiones parciales y me quedé aquí paradita porque me faltaban las fracciones molares de los tres componentes. Utilizando la ley de Amagat he determinado las fracciones molares de los tres, pues ya puedo aplicar la ley de Dalton. Voy a de nuevo despejar un poquito la pizarra. Bueno, ya está todo pasado a limpio. Recordad que la fracción molar no tiene unidades, porque en la definición, lo pongo aquí por ejemplo, la fracción molar de cualquier componente se define como cantidad de sustancia de ese componente entre la cantidad de sustancia que hay en total. El numerador se mide en mol y el denominador en mol, pues cuando escribamos las unidades, imaginaos por ejemplo, pues un mol y en total tengo 4 mol. Esto se va con esto y va a quedar un numerito. Así que la fracción molar no tiene unidades. Y haciendo las operaciones,
Estas son las fracciones molares de los 3 componentes. Si queremos, podemos evitarnos una pequeña cuentecilla, que es pues, el cálculo de la presión parcial de alguno de los 3 componentes, porque sabemos que otra cosa que dice la ley de Dalton de las presiones parciales es que la presión total es la suma de las presiones parciales de cada componente, es decir, presión parcial del cloro, presión parcial del neón, presión parcial del argón. Si sé la presión total, que es 1,58 atmósferas, y calculo estas dos, la de argón será la total menos la de cloro y la de neón. O sea que este cálculo podemos evitárnoslo. Y otra cosa que también se cumple, da igual que estemos con mezclas de gases o que estemos con una disolución con varios solutos, cuando hablamos de fracciones molares, la fracción molar de cada componente, cuando sumamos la fracción molar de todos los componentes, esto siempre me va a dar 1. Es otra de las igualdades. Y bueno, pues ya está. La del cloro es esto, neón esto y argón esto. Pues espero que haya quedado claro. Hasta la próxima.